Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy un nuevo programa nuevo programa de X Hawaii. Además un programa muy esperado, Amor Robot. Y para ello contamos pues con speakers pues muy apropiados y de lujo para poder debatir este tema que ha sido tan controvertido tanto en la comunidad como en nuestros propios grupos de debate, como en las redes sociales. Y bueno, antes de empezar vamos a saludar a nuestros speakers que ya los tenemos con nosotros. Hola Liliana, ¿qué tal? Hola, Plácido, ¿qué tal? Y también tenemos a Roberto, que ahora se presentará. Hola Roberto. Ha sido encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, antes de que se presente Roberto y también un poco presentarte tú, si quieres, te presentas tú, Liliana, y nos comentas un poco el origen de este programa, ¿no? Porque es verdad que el origen de este programa se inicia en tu LinkedIn a partir de una foto que tiene relación también con Roberto. Y, y bueno, cuéntanos y yo contaré un poco por qué decidí hacer un programa y de qué va, en qué va a consistir, ¿no? Coméntanos un poquito cuál era el post, cuál era la frase y cuáles fueron las reacciones. Bueno, pues, Bueno, y preséntate para quien no te conozca si quieres bueno, también. mi nombre es Liliana Costa, la Thinker Soul, así se llama mi proyecto, soy filósofa y desde hace algunos años me dedico a la filosofía de la tecnología. Actualmente soy doctoranda en ética para inteligencia artificial y estoy realizando una investigación que trata de pensar qué tan posible es que la ética, la inteligencia artificial sea ética y que lleguemos a programar sin sesgos. Eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, soy especialista en pensamiento crítico y en habilidades blandas y trabajo con personas pues a nivel personal y a nivel de empresas, ayudando a mejorar las habilidades blandas en los equipos. El post, de hecho, va un poco más atrás porque este señor que tenemos acá, Roberto, hace un mes más o menos hiciste la feria. Roberto tiene una feria que se llama la Feria del Empleo Digital, a la cual Plácido y yo asistimos. Y Roberto tenía ya en exposición todos sus robots. Entonces yo le pedí a Plácido que me hiciera una foto y yo le estoy dando un beso un poco apasionado a un robot. Entonces, y bueno, a ti también yo te hice fotos Sí, 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 sí. con la muñeca esta que tienes ahí. Yo me arrodillé ahí pidiéndole la mano, Y sí. entonces, pues empezamos a reírnos un poco de las fotos y resulta que hace como 2 meses yo tuve acá a Javier Sánchez Cañizares, que es profesor de filosofía en la Universidad de Navarra, y él durante el live que yo hice me habló de esta frase, de una frase de otro filósofo que se llama Víctor Gómez Pin, que decía que nosotros nos moriremos acariciando una máquina y esa máquina acariciándonos a nosotros. Entonces, en algún momento hice el match con las dos, digamos, con las dos ideas y decidí hacer un post con la foto que me hizo Plácido y con el link y planteando un poco la pregunta de nosotros en Estados Unidos, hoy de cada 5 parejas, 3 se conocen a través de redes como Mythic, como Tinder o como todas estas redes sociales. Después del confinamiento, hemos visto también la imposibilidad del reencuentro, muchísimas veces de salir, por lo que hemos también trabajado mucho más este tipo de plataformas. O sea, hay una queja constante por parte de las personas, también tiene que ver con un cierto grupo de edad, de que prefieren primero establecer cierto tipo de relación online antes de llegar al offline. Entonces, ante esto, pues he decidido quise hacer como un post preguntando si realmente un día íbamos a superar directamente esa etapa y vamos a pasar con robots programados para nosotros, que nunca nos engañarían, que no nos harían daño, que harían todo lo que nosotros quisiéramos y que no nos generarían ningún problema. Entonces, que tal vez la humanidad se podría dirigir hacia allá. Entonces, la verdad, nunca imaginé que fuera a causar la polémica que causó. O sea, a la hora ya tenía millones de comentarios, de Sí, discusiones. con comentarios muy extremos, ¿no? Sí, Muy sí, sí, polarizados. tuve de ambos lados y entonces Plácido se emocionó y como a las 3 horas me dijo, tenemos que hacer un live acerca de este tema porque me parece que el tema da para que nosotros hablemos del tema. Entonces, Ujú. como ya ahora Roberto se va a presentar, Roberto tiene una compañía de robots y ya él se presentará y pues por eso quisimos también invitarlos porque nos parece
la persona ideal para poder estar en medio de Es, nosotros dos. es exactamente, un poco era traer a Liliana por el tema al que ella se dedica, filosofía, ética, tecnología, una humanista y además una colaboradora habitual, pero contar con Roberto era importante. Ahora te presentarás, pero evidentemente porque a nivel empresarial tocaba el tema de la robótica y bueno, por su experiencia, por su visión y también para que diera pues su opinión sobre un debate que es muy humanista, nos toca de pleno, pero también muy tecnológico y no de futuro, sino de presente, porque ahora hablaremos, yo un poco por los comentarios que vi en el post de Liliana, yo creo que la gente es desconocedora del presente y el futuro que nos espera. Pero bueno, Roberto, un placer tenerte y preséntate para quien no te conozca. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Roberto Menéndez, fabrico robots sociales. Un robot social, bueno, la gente conoce el concepto de robot y el concepto de robot es muy, muy ambiguo, ¿verdad? Entonces, todos conocemos el típico brazo robótico que está en las fábricas y a diferencia de este robot que solo hace una tarea, un robot social es un robot que está preparado para interactuar con personas. Entonces, esta interacción puede ser muy sencilla, por ejemplo, una pantalla con información, o acompañar a una persona, o como en el ejemplo de Liliana y del que vamos a hablar hoy, en un futuro podemos imaginar un robot teniendo todo tipo de relaciones con una persona. No, no me refiero a relaciones sexuales, sino incluso afectivas. Y me parece que es algo súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo fabrico robots sociales. Actualmente no pueden hacer eso, pero sí que pueden hacer, por ejemplo, el check-in en un hotel, pueden ayudar a personas con Alzheimer para realizar terapias cognitivas, pueden hacer de maître en un hotel. Entonces, estos son ejemplos en hotel o en restaurante, estos son ejemplos reales que nosotros tenemos ya funcionando, ¿vale? Y además de esto, organizo el encuentro de talento digital, que tuve el gran placer de acogeros y que hicisteis un reportaje magnífico, además, enhorabuena. Y esto es lo que hago yo, todo basado en tecnología y creación de cosas nuevas. Pues vamos a introducir el tema, el debate, vamos a profundizar un poquito en cosas que ya has iniciado e introducido. Pero bueno, voy a introducir un poco el tema y un poco el porqué, ¿no? De a partir del post, el post que publicó Lilian, pues es un post en que confluían dos sentimientos, ¿no? Yo cuando lo vi me hizo mucha gracia la foto, porque evidentemente era ella y había puesto unos emoticonos con Corazoncitos. corazones y un robot, ¿no? Que representaba el futuro, la relación humano-robot, ¿no? Esa interacción humano-robot que cada vez se va a estrechar más. Evidentemente, y cómo emulamos al robot haciéndolo pues igual que un humano, ¿no? Con la forma humana, evidentemente, aunque un robot puede tener muchísimas formas, pero asociamos muchas veces la palabra robot a este robot humano, ¿no? Entonces me causó gracia y también pensar el sentimiento que podemos llegar y la relación que podemos establecer con ellos. Y evidentemente luego un poco de tristeza, no, una profunda tristeza, porque la frase que ponía era que al final los robots seguramente iban a ser las personas que van a estar acompañándonos, van a darnos la última caricia y de alguna forma era como esa sensación de que estamos creando una sociedad en la que un poquito sin alma, o casi que diría sin alma, y en la que estamos buscando, y más por todo el tema de la pandemia, quizá ha hecho más visible todo esto, unas carencias en este sentido y cómo la gente va a buscar en el presente y en el futuro en los robots y también en inteligencias artificiales, porque a lo mejor no tiene una parte física, sino puede ser un chatbot o un asistente, una voz o un humano digital, cómo van a buscar en los robots aquello que no encuentran o han perdido en los humanos, ¿no? Entonces este tema sí que me pareció muy interesante, que es la positividad de relacionarse con esta nueva especie que van a ser los robots, que nos van a traer un nuevo mundo y cómo esto va a ser imparable, ¿no? Ya se está dando, evidentemente. Ahí tenemos el anuncio de Tesla Bot. Evidentemente todo lo que mueve Elon Musk tiene una repercusión mediática tremenda, pero bueno, las palabras sobre el proyecto que no han tenido mucho, que no sé por qué, pero sí Elon Musk se pronuncia sobre el Tesla Bot y él dice que va a ser un negocio más importante que el de la automoción, por ejemplo. Es decir, él apuesta al 1000 por 1000 el que todo el tema de la robótica acompañando a los seres humanos, y bueno, si vemos el Tesla Bot es un humanoide, hay fakes de este tipo de robots y ya van a causar bastante impacto. Evidentemente hay un tema de hype,
seguramente no sabemos la funcionalidad inicialmente que va a tener, cuándo lo van a lanzar, pero evidentemente de las personas más ricas del mundo y uno de los emprendedores de mayor éxito está apostando por lanzar un robot humanoide que se integre en la vida y el día a día de las personas, ¿no? Entonces, reflexioné sobre este tema y como dice Roberto, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era de la robótica y lo vamos a estar aún más. Y yo quiero ahí, como primera pregunta, al final es, evidentemente, esto tiene unas connotaciones pues muy importantes, pero vamos a centrarnos, como dice el título, en el amor robot. Lo que vamos a intentar analizar es la parte afectiva, ¿no? Como dice, como también evaluamos, es decir, quizá muchas veces cuando piensas en amor robot, en esa palabra te enfocas en un contenido sexual, pero no va a ser el programa ese enfoque, sino vamos a ver cómo podemos establecer vínculos afectivos, los humanos con los robots y los robots con los humanos. Sí, podemos llamar un vínculo afectivo a lo que podríamos simular en estos robots, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, antes de abordar más en profundidad, es si realmente nosotros qué consideraríamos amor, en este sentido, definir lo que es la palabra amor o tener una afectividad por alguien. Es decir, ¿cuándo podemos determinar que una persona tiene amor o afecto por, en este caso, un objeto? Y cómo podemos determinar que un robot puede tener afectividad o amor por una persona si no sabemos lo que es el amor. ¿Cómo definiríais vosotros, para que podamos entrar en debate, lo que es el amor del que vamos a hablar? La parte afectiva, ¿no? Es decir, la parte emocional, que sí que se va a dar, como decía Roberto, pues en robots cuidadores de personas mayores, incluso en un futuro a lo mejor también de bebés, si tenemos un acompañante en casa, incluso también se planteará el caso de mascotas, aunque aquí en el tema de Amor Robots vamos a intentar trasladarlo no a todos los robots, sino a estos robots humanoides que sí que se van a integrar casi como algo similar a nosotros. Entonces esto sí que va a tener un impacto tanto psicológico como mental como emocional bastante fuerte. Entonces, el orden, bueno, si quieres empieza tú, Liliana. Para situar el tema, ¿qué diríamos que es el amor en el ser humano? Y luego lo trasladaremos a un robot y a la interacción con un robot, porque claro, si no, no podemos avanzar en el debate. Yo creo que es importante revisar el término con integridad, porque como todo lo que pasa en estos debates, nos estamos remitiendo a términos que a lo largo de la historia han cambiado. Por ejemplo, me gustaría dar una referencia, y es que para los griegos el amor puro solo era posible entre hombres, o sea, entre un hombre con otro hombre era el amor puro, porque el amor era el amor desinteresado. Decían que el amor entre mujer y hombre siempre iba a través de un interés, el interés de un hijo, de una familia, de no sé lo que sea. Entonces, por ejemplo, para los griegos el amor puro siempre era entre los hombres. Hay una frase muy bonita de San Agustín que él dice: si usted me habla de amor, yo sé que es amor. Si usted me pregunta qué es amor, yo no sé qué es amor. Entonces, y más recientemente, pues tenemos algunos filósofos que se han referido al tema, pero yo creo que el amor viene de la palabra filia, la palabra griega, que significa un vínculo estrecho entre dos personas. Entonces, yo creo que es difícil denominar el amor, y para mí como filósofa me encanta que sea difícil definirlo, porque justamente ese tipo de cosas son las que nos hacen más humanos. Si yo pudiera definir el amor de una manera pragmática, no seríamos tan humanos. Entonces yo creo que el hecho de que no podamos definirla, sino tal vez que no existan ni las palabras o que no podamos encontrar la mejor forma de decirlo, es lo que nos puede hacer más humanos. Sin embargo, yo creo que si nos vamos a la actualidad, el amor es un vínculo que sentimos por alguien que está con nosotros y que muchas veces no está ni siquiera presencialmente. O sea, que podemos sentir amor por alguien que conocemos a través de Internet. Entonces, esa filia, ese vínculo ha ido cambiando. O sea, no significa que la persona ya tenga que estar con nosotros y pasar toda su vida, sino que significa que simplemente puede estar conectados con nosotros por Internet y aún así sentimos el vínculo. Entonces, como todo, los conceptos cambian con los tiempos y el amor también. Roberto,
Bueno, realmente, Liliana, yo creo que es como tú has dicho, ¿no? Has hablado de amor, pero no sé si has definido mucho lo que es el amor, porque a lo No. mejor no, porque a lo mejor no se puede. Pero Roberto, ¿qué opinas? ¿Cómo podemos hablar de amor para poder luego trasladarlo a nivel casi de ingeniería y de robótica y no Pues humano o mira, humano? Claro, porque si no... pues mira, a veces parece más fácil como problema de ingeniería que, que realmente lo que es. La verdad es que podríamos estar hablando de solo este tema, ¿no? De qué es el amor durante días y es una conversación muy interesante. El amor realmente puede ser una simple ilusión y voy a explicar el por qué. A nivel de estructura cerebral, según la teoría triuna, el cerebro tiene tres componentes. Uno de ellos es el racional, el neocórtex, la parte que el ser humano tiene mucho más desarrollada que los demás y que nos permite razonar y planificar en el tiempo. Aparte de esto, tenemos otros dos cerebros. Tenemos el que es el piloto automático, el reptiliano, el que nos regula la respiración, las hormonas, etc. Pero luego tenemos un sistema límbico, que es el cerebro emocional. Y ese cerebro lo compartimos con todos los mamíferos y es muy interesante porque en el ser humano es desproporcionadamente grande con respecto al resto del cerebro. Y esto, la razón, según algunos científicos, es muy interesante, es porque el ser humano, al ser capaz de razonar, es capaz de razonar su propia exterminación. Es decir, yo puedo razonar, no procrear, no tener descendencia. Imagínate lo que esto nos haría a nivel evolutivo. Es terriblemente peligroso, ¿no? Un perro, por ejemplo, puede tener una inteligencia muy grande, un gato también. Cuando tiene la necesidad, tiene la necesidad y no piensa, mañana si hoy hago esto, voy a tener unos bebés y mañana no voy a poder pagar X, ¿verdad? No, va, lo quiere y lo hace y lo da todo en ese momento, ¿verdad? Yo me lo puedo pensar y esto es muy peligroso a nivel evolutivo, ¿no? Entonces, ¿el amor es real o no es real? Todos hemos vivido experiencias, ¿no? Que estamos locamente enamorados y luego unos días más tarde, una hora más tarde o unos años más tarde decimos, ¿qué he hecho, verdad? Entonces, puede ser una simple ilusión. Y realmente esa palabra es muy importante, ¿no? La ilusión, lo que quiero, y estamos hablando de unas máquinas que son frías y precisamente, o son percibidas como frías, y precisamente, no sé si os habéis fijado, hay, digamos, dos tipos de robots humanoides, ¿no? Está el típico Terminator, que da un miedo terrible, ¿verdad? Y luego están los Cube, ¿verdad? Y nosotros tenemos tendencia a, si vemos una cosa con antenas y un único ojo y una cosa roja que va ahí, pues nos puede dar miedo o puede parecer guay, pero no nos enamoramos de él, ¿no? En el momento que le ponemos una sonrisa, unos ojos un poquito achinados y una serie de elementos, estoy pensando en pelucas, estoy pensando en otro tipo de elementos que, digamos, son muy atractivos por nosotros. En ese momento podemos empezar a crear esa ilusión y a partir de ahí podemos ver algunas cosas muy interesantes, ¿no? Yo ahí has dicho, pues casi, el peligro que corremos es que solo habremos en el debate, porque como bien dices tú, podríamos estar días hablando sobre ello, ¿no? Pero El sí que has amor. dicho del amor, no avanzaríamos ni hablaríamos de robots solo. Pero bueno, voy a haceros algunas cosas que has dicho, me parecen muy interesantes. Una es el tema evolutivo, ¿no? Es decir, cómo Sí. el amor es que esa atracción permite supervivencia y reproducción de una especie. Si no hubiera amor o atracción, no habría reproducción, por lo tanto, la especie se terminaría. Imagínate que desde el punto de vista racional determináramos nadie reproducirnos. Entonces, el sistema evolutivo implica el amor, que es una atracción, ¿no? Es decir, está en el algoritmo, ¿no? En ese De sentido, hecho las frases que tenemos es ciego de amor o no funciona su raciocinio, ¿verdad? Porque el amor, digamos, que es tan fuerte en este momento que anula todo el resto de los sistemas. Es exacto. sí. Eso es un algoritmo muy bien planteado, ¿no? Un Y algoritmo. luego has comentado otra cosa que es interesante porque lo llevaremos al tema robótico y es, ¿el amor es real o no es real? ¿Es una ilusión? Al final es importante esto. Me explico. Nosotros cuando nos comparamos con un robot decimos, no, yo sí que siento amor, pero el robot lo simula, ¿no? Emula que siente amor, pero no es amor. Yo sí que siento amor. Esto no considero que sea así, porque quizá nosotros seamos una emulación
y realmente no somos conscientes de que lo somos. Y como vemos al robot, decimos que él no siente nada, ¿no? Pero si viéramos a un creador nuestro, por ejemplo, nos diría que nosotros no sentimos nada porque lo programó en su momento, si fuéramos una simulación, ¿no? Entonces, o un código biológico. Entonces, al final, no es tan importante lo que subyace, sino un poco la experiencia que transmite, la interacción, ¿no? Es decir, si al final los valores o la experiencia que transmite un robot es igual que la de un humano, como el test de Turing, sería el test del amor, ¿no? Para mí no es tan importante que haya algo biológico o robótico detrás, ¿no? Porque para mí es una experiencia amorosa, ¿no? Y para mí es pura, no es diferente de una humana de una no humana, como en la película Her, ¿no? Es decir, al final el sentimiento de él, del protagonista de la película Her, que es que se enamora de un asistente de voz, es real, él ama a ese asistente, ¿no? Incluso más que a su mujer y la echa de menos. Entonces, eso no puedes decir que no es real, porque no es humano lo que hay detrás, ¿no? Entonces, el tema ilusión y verdad, esto es algo que pasa mucho con los robots y con la inteligencia artificial, ¿no? Es que lo que vamos a hacer es simulado, pero realmente nos importa que sea una ilusión o algo verdadero, y más en el mundo en el que estamos. Cuando chateamos con alguien, ¿sabemos quién es realmente? ¿O realmente es la proyección de lo que estamos creando nosotros, ¿no? No nos interesa quién está detrás. Tú fíjate, lo que has dicho ahora es súper interesante porque dices, no, el robot solo dice que me quiere porque está programado y el algoritmo manda esas señales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es diferente, pero vamos a pensar en cómo funciona el amor en nuestro caso. Mi cerebro segrega una serie de hormonas y a partir de ahí yo hago lo que esas hormonas quieren. Hasta que eso no es programación, ¿no? Ahí entramos en un terreno... Y de refuerzo. Yo opino, Además, yo de opino una... porque es que en el caso de los humanos nos pasa con determinadas personas. O sea, a ti no te pasa con todas las personas, mientras que el robot sí está destinado para que sea a esa persona, ¿sabes? En cambio, tú puedes conocer a alguien por chat y el día que la ves personalmente se te acabó el amor, ¿sabes? Entonces yo creo que la diferencia es que nosotros tenemos libre albedrío en ese sentido. Bueno, ahí podríamos hacer un robot. A ver, vamos a ver, yo creo que el enamoramiento, bueno, aquí estuve debatiendo con gente en este sentido, científica, filósofos, psicólogos, me bombardearon con este tema, ¿no? Y entonces aquí, claro, depende como cada persona como ve el amor, pues al final, como estábamos diciendo, desde un amor un poco interesado, en este sentido, un algoritmo de refuerzo, casi como una inteligencia artificial basada en aprendizaje por refuerzo, casi que sería aquello que te enamoraría de otra persona, ¿no? Aquella que ve a una persona y tu algoritmo de refuerzo implica que te beneficias de esa interacción o esa relación, ¿no? No es muy diferente de nuestro cerebro humano, que también trabaja por refuerzo, no solo por refuerzo, hay otros factores y otras variables, ¿no? Pero en este sentido, no tenemos por qué pensar en que un robot está pensado para que interactúe con nosotros, sino podríamos darle libertad de tal manera que pusiéramos unos patrones para que solo se enamorara o interaccionara a partir de que la otra persona fuera de una determinada manera. Si ahí le metemos aleatoriedad, pues ya tenemos el libre albedrío. No se va a enamorar de cualquier persona, solo de aquella que cumple unos patrones. Es un tema delicado porque es el enamoramiento, ¿no? Que es un tema biológico, un tema psicológico, filosófico, pero es una proyección muy humana, ¿no? Aquí hay un tema de proyección, ¿no? Aquí entra el tema experiencial, pero también el tema de cómo proyectamos nosotros esa experiencia con esa persona o con ese robot, ¿no? Es lo que estamos comentando en un mundo, en ese mundo. Al final, para pasar un poco a la siguiente pregunta, yo os voy a hacer una pregunta a los dos, y es una cosa que a mí me han afirmado y tuve debate con esto, así que cuando la gente que escuche la pregunta seguro que es... Entonces, a ver, hablando de lo que es el amor, y pasamos ya a la siguiente pregunta, no debatiremos de lo que es el amor porque al final va a ser imposible, es muy difícil. ¿Cómo podemos cuantificar, por ejemplo, el amor de una madre o un hijo? ¿Eso está? ¿Se puede medir? ¿Está en algún sitio en el cerebro? Entonces, estaríamos días y días y no llegaríamos a ninguna conclusión. Pero yo os pregunto, ¿el amor es una elección? ¿Realmente se elige? ¿Lo elegimos? ¿Lo elige el cerebro? ¿Es algo racional? ¿O es algo mucho más indeterminado, imprevisible, intuitivo? ¿Qué pensáis en este sentido? Bueno, habrá personas que serán más racionales y otras más intuitivas, ¿no? Pero el amor se elige, es decir, tú eliges amar a una persona. Has hablado de una cosa muy interesante, has hablado ahora del amor entre
una madre, un padre, un hijo. Y yo creo que hay que empezar a distinguir un poquito el amor. La palabra amor puede ser muy ambigua también, ¿no? En este caso estamos hablando de instinto de supervivencia. Si lo planteamos de la manera más fría posible, ¿verdad? Igual es el amor puede ser de los más fuertes que haya, pero no deja de ser un amor una cuestión de supervivencia, ¿no? Yo quiero que mis genes sobrevivan. Y luego has hablado de si realmente escogemos a quién amamos o no. Y has dicho que hay un componente biológico, otro psicológico, pero está claro que si, por ejemplo, yo me enamoro de un cierto tipo de patrón de personas o todos hemos leído acerca del papel que juegan las feromonas en la atracción, ¿no? Realmente soy libre, yo para enamorarme o soy el modelo T100 que solo se va a enamorar de este tipo de personas que hablan así o personas que huelen así o personas X, ¿no? Aquí nos lo están comentando Roberto por YouTube, un usuario, bueno, Eugenio Criado, dice, el enamoramiento a primera vista es más cuestión de feromonas, después viene el enamoramiento por el trato con la persona. Evidentemente hay un componente, como bien dices tú, químico, Sí. y aquí yo te haría una pregunta, ¿no? Cada persona somos distinta, ¿no? Sí. Cuando nacemos tenemos unos valores iniciales, una genética, ¿vale? Un escenario donde nacemos. Los valores iniciales de cada persona determinan de quién nos vamos a enamorar. ¿Tenemos libre albedrío al enamorarnos? ¿O está muy determinado por esos valores iniciales con los que nacemos? Porque no todo el mundo se enamora de todo el mundo, sino también se acabaría el algoritmo, ¿no? Es decir, si todo el mundo se enamorara de las mismas personas o bajo los mismos criterios. Acabas de tocar una cosa muy importante, porque los valores que se imprimen en un niño cuando es muy pequeño, ¿verdad? Realmente la mayoría de nuestros valores se forman antes de los 3 años o están ahí grabados lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y si a mí me han dicho de pequeño que el amor entre personas del mismo sexo está mal y sin embargo yo lo deseo y todos sabemos el problema que, ¿no? O esta raza es mala y esta es buena para estar con ellos, ¿no? Y te digo, oye, a mí no me gusta esto, y entonces tienes ahí un problema muy grande, ¿no? Entonces pienso que tiene unos componentes. Está el enamoramiento biológico, por supuesto, pero luego todos sabemos que eso dura un X tiempo, o sea que es muchísimo más profundo, ¿verdad? Sí, evidentemente ahí los constructos mentales, ¿no? Ya no solo la biología, sino la construcción mental, ¿no? de la educación y sobre todo en las etapas de la infancia, ¿no? Condicionarían mucho el que pudieras tener una visión más amplia, menos, pero evidentemente está unido a una biología, ¿no? Pero como me comentaba Liliana, pues imagínate los griegos que debatían mucho sobre este tema y recomiendo el libro del Banquete de Platón que hablaban sobre el amor, ¿no? Pues el amor entre dos personas del mismo sexo, como no hay conflicto, como no hay oposición, no, entre comillas, ¿vale? Pues se supone que es un amor incondicional, ¿no? Que quizás es el más puro, casi como el de una madre, ¿no? El de un amigo incondicional. En cambio, con una mujer, como ha dicho Liana, que es un poco conflictivo, pero bueno, viene de un pensamiento en este sentido que es como que hay un debate, hay un interés, porque es un conflicto entre opuestos, ¿no? Entonces ellos veían como el mismo sexo era el amor perfecto, ¿no? Curioso, ¿no? A ver, yo creo que estamos hablando de dos temas que aunque hacen parte del mismo, como el mismo constructo, son diferentes. Yo creo que amor es una cosa y enamorarse es un acto. Entonces, el amor, porque tú sientes amor por tus hijos, por tu perro, por el bolso que te regaló tu madre, por muchísimo. Tú puedes sentir cosas puedes sentir amor por muchísimas cosas. Ahora, el hecho de enamorarse, yo quiero que lo estudiemos es un valor que hemos creado y es un valor muy reciente. O sea, yo quiero recordaros que aún en la India hay matrimonios por conveniencia. O sea, que estamos hablando que el enamoramiento es algo que yo no creo que tenga más de 2 siglos. Que una persona se enamore de la otra no tiene muchísimo tiempo. O sea, es algo que nosotros como especie, en la medida que hemos ido evolucionando, lo hemos ido creando. Pero no estamos hablando de que el amor, como estamos hablando del enamoramiento, lo pudiéramos hablar de la misma manera hace tan solo 3 siglos. Lo dudo muchísimo. Yo creo que el enamoramiento tal como lo estamos viviendo es muy reciente. Entonces, ¿crees que por lo que estás comentando, perdona que te interrumpa, es más un constructo cultural y social que algo innato y biológico? O sea, digamos que no, o sea, yo te digo que hace menos de 100 años
se creía que el único que aportaba para tener un hijo era el hombre y que la mujer era un recipiente, ¿sabes? Hace tan solo 100 años pensábamos eso. O sea, hace tan solo 60 años las mujeres tenemos derecho a votar. Entonces yo creo que en la medida que se han ido abriendo más espacios, hemos ido entendiendo también, hemos ido acondicionando ese término a muchos aspectos de nuestra vida y entre ellos el enamoramiento. O sea, quiere decir que ahora, por ejemplo, antes el único que conquistaban eran los hombres. Ahora las mujeres también se sienten con derecho de ir a conquistar y de decir no, ¿sabes? Entonces, todo esto hace parte de la construcción de valores que nosotros hemos ido creando por ese lado. Ahora, por eso te digo que enamoramiento es diferente al amor. Y me parece que el enamoramiento es más una construcción social y que hemos ido creando. Ahora, también estoy de acuerdo cuando dice Roberto en la parte en la que dice que te puedes enamorar por un olor, por un cierto tipo, por chicas, por ejemplo, que tengan los ojos azules o chicos que tengan la boca de tal forma o por... Hace poco vi que existía el sapio, el sapio sexual, que son los que se enamoran por el pensamiento. Entonces, pero sabes, todo eso lo hemos ido construyendo, Plácido. O sea, esto no es algo tan instintivo. El enamoramiento me parece que más es un recurso de nuestro pensamiento y me parece que el amor es más instintivo. Perdón. Aquí, bueno, dejamos ya el debate del amor, pero como hemos debatido un poco, ya estamos más situados en ver ahora trasladarlo a la relación con el robot y entonces nos ayudará un poco a situarnos un poquito más. Y es, Roberto, ¿qué piensas? El otro día me comentaron, voy a entrar un poco así. Conocemos a alguien que ha creado la fórmula y ha hecho una simulación de lo que es el amor, ¿no? A nivel de científico, neuronal, lo tiene como mapeado y simulado. Yo, bueno, me reía porque... ¿Qué? ¡Qué crack! Sí, bueno, era un matemático, está aquí cerca. Yo he dicho que me interesa saberlo porque, bueno, ha simulado o emulado varios comportamientos emocionales. Habría que verlo, ¿no? Pero bueno, esto, lo importante no es si lo ha conseguido o no, sino el que me lo dijeran, ¿no? Entonces, la pregunta en ese sentido es, y evidentemente en inteligencia artificial, de la que se alimentan los robots, evidentemente, se habla mucho del análisis emocional y de muchos, de replicación de emulación del cerebro, que estamos lejísimos. Pero bueno, se tienen esos hitos y se habla sobre ellos, ¿no? En el tema de análisis emocional, mucho más de presente y práctico, y eso es algo superado o en la tecnología que tenemos disponible, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿tú crees que vamos a poder replicar o simular, aproximar lo que es un sentimiento de amor en un robot? Es decir, los valores de afectividad de un robot cuando interacciona con un humano, ¿tú crees que los vamos a poder replicar? Ya sé que, por ejemplo, el amor de una pareja no tiene nada que ver con el amor de una madre o de un hijo, un amigo, cuando cuidas a un anciano. Es decir, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Pero en definitiva, ese tipo de comportamientos o de interacciones las vamos a poder simular hasta el punto de que el ser humano se sienta cómodo y no se pregunte si es artificial o no. Fíjate que no me parece una cosa tan difícil que una de las cosas que vemos a veces a la hora de resolver problemas y que nos enfrentamos a ellos, y esto me lo enseñó una chica que es mi jefa de electrónica, y me enseñó un profesor que las cosas sencillas son muy difíciles y las cosas fáciles son muy difíciles. Y las difíciles son muy fáciles. Por ejemplo, enseñar a un robot a ganar ajedrez ha sido una cosa relativamente fácil, vamos a ponerlo entre comillas, para el ser humano, ¿verdad? Y lo han conseguido antes del año 2000. Pero y coger un vaso delicado de cristal con un brazo robótico es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, imaginaros, cambiar un rollo de papel higiénico. Es una chorrada, pero es muy, muy complicado hacer esto para un robot, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí entran dos cosas. Por una parte, tenemos la capacidad de las máquinas de aprender comportamientos mediante técnicas de redes neuronales, que se llama también Deep Learning, ¿verdad? Y esto simplemente
para una persona igual que no esté habituado es muy difícil de entender, pero con darle suficientes datos, el robot es capaz de coger comportamientos muy rápidamente. Y uno de los ejemplos fue un robot bastante famoso que se dejó suelto en Twitter una temporada y se volvió racista y tremendamente agresivo. En Estaba dos, en 2 horas, además. Aprendió muy rápidamente, ¿verdad? Entonces yo eso no lo veo tremendamente difícil. Y ahora esto se junta con otra cosa. Los que han visto la película Ex Machina, se junta la capacidad de simular un comportamiento con la necesidad de creer que tenemos todos, ¿vale? Y tenemos a unos seres humanos, una sociedad que hay sectas por todas partes, que hay gente que digamos que muchas veces estamos preparados para ver lo que queremos ver. Entonces, la película de Ex Machina es maravillosa. Para el que no lo haya visto, yo se lo recomiendo para que entienda lo que es el test de Turing, es decir, el día en el que tú estés hablando con una máquina o un ser humano y no sepas cuál es cuál, ¿vale? Por simplificarlo. Y creo que el personaje principal sabe perfectamente bien que está hablando con un robot y aún así se deja engatusar, en este caso la palabra es engatusar, y el robot no lo hace con ninguna maldad, el robot está luchando por su objetivo. Y no voy a decir más porque no quiero dar ningún... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero lo pondría lo de maldad entre comillas, ¿no? No vamos a hacer spoiler, bueno, es una obra maestra para mí y que Es tenéis que ver. maravillosa. Además, Sí. justamente debate, hay una escena que publiqué en el foro que es justamente, le pregunta el robot, que es una chica a uno de los programadores, no su creador, sino uno de los programadores que vaya a verlo, si siente atracción por ella, ¿no? Es que empieza a analizar el sentimiento de atracción del ser humano por ella. Aquí entra un concepto que es bastante conocido, que es el tema del valle inquietante, ¿no? El valle inquietante es ese concepto de que cuando vemos algo, un robot o una imagen simulada, esto también puede ocurrir en entornos de realidad virtual, cuando vemos unos gráficos o vemos un robot, si nos parece que es no humano o artificial, es como que sentimos un rechazo, ¿no? Como bien has dicho tú en el tema de los robots. Hay determinadas cosas que nos causan como una invasión a lo que sería nuestra naturaleza. Pero una vez que el cerebro lo engañamos, y no hace falta que sea súper realista, llega un punto en que ya el cerebro se lo traga, acepta que es mentira, pero lo vive como que es verdad. Es decir, hay un punto que, como bien dices tú, él sabe que es un robot, pero él se está enamorando de un robot y lo acepta. Y el cerebro funciona así. Y no tenemos que pensar, porque esto ha pasado en los debates sobre este programa, y era, no, si es un robot, yo nunca me enamoraría ni querría un robot. Entonces puse como hecho una foto de un bebé robot totalmente realista, ¿no? Y yo lo puse en internet y puse, amaríais a este bebé, ¿no? En el sentido de, claro, tú lo veías un bebé humano, pero claro, luego en la otra foto veías el esqueleto que era un robot, ¿no? Entonces, pero no tendrías empatía, no habría un sentimiento, aunque fuera falso, de y sí que hay, es ese punto de no distinguir la verdad, ¿no? Y lo simulado, ¿no? Tenemos un punto ahí en el software, en el algoritmo, que es el valle inquietante, ¿no? Que llega un momento que lo superamos. Esto pasa también con la realidad virtual. El escenario al final llega un momento que tú te crees que estás en un escenario que aunque sabes que, que no es verdadero, que es simulado, tú reaccionas como si fuera real. De ahí los vídeos tan humorísticos que salen muchas veces por ahí con la gente haciendo cosas. Pero con los robots pasará igual, ¿no? Ya pasa con las mascotas, que las humanizamos, ¿no? Hablamos con ellas como si nos entendieran. Pues imagínate un robot que habla casi como un humano. ¿Cómo no vamos a empezar a generar o proyectar construcciones de enamoramiento, como decía Liliana, en este sentido, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Ahí hay casos reales, os puedo contar unos cuantos. El primer robot social que nosotros fabricamos, instalamos en una residencia de ancianos en Lanzarote, y es increíble porque has hablado del valle inquietante, y el valle inquietante es un rechazo que producen algunas personas cuando se parece demasiado a una persona. Entonces nosotros tuvimos mucho cuidado en el primero, hacerlo con unos ojos enormes, muy cabezón, o sea, se ve que es un muñeco, ¿verdad? Y pues, sin embargo tiene la sonrisita y los ojos, les ponemos emojis de corazón, etcétera. Y tuvimos dos reacciones muy increíbles. Lo llevamos a esta residencia de ancianos que nunca habían visto, imagínate, en Lanzarote, perdón, en Lanzarote no, en Fuerteventura, medio del desierto, ahí perdido, y una de las mujeres lo abrazó, ¿vale? Eso fue lo primero.
y luego un señor que llevaba meses sin hablar con los terapeutas se le iba a hablar con el robot. Entonces, es increíble, pero Pero y sí está. explícalo desde un punto de vista humano, pero también Sí, desde un ingeniero, de un tecnólogo. sí. ¿Qué explicación le das a eso? Porque podríamos, de forma fría, diríamos que es una reacción de alguien que no está de acuerdo porque está abrazando algo que no tiene nada, no tiene sentimientos, no tiene nada. Y en cambio lo que están haciendo es un agradecimiento, lo Es están abrazando. bonito. Y a lo mejor no lo hacen con los humanos, a lo mejor Claro, luego va el hijo y no lo abraza, pero al sí. robot que lo ha cuidado, le está abrazando, está hablando con él. Sí, Esto, lo que está claro es que no lo percibían como una amenaza de ninguna manera, ¿no? E igual no sabría responderte la verdad, pero es muy, muy, muy probable que a las personas que las podemos considerar una amenaza o tener miedo, y dicen, mira qué muñeco más bonito, ¿no? Y realmente es una de las razones, luego no sé si nos dará tiempo a hablar, pero yo creo que es muy interesante, lo has tocado antes, que puede parecer a la gente muy fría, oye, ¿por qué me tiene que cuidar un robot? No, no hay personas, es que la verdad es que no hay suficientes personas para que todos tengamos un cuidador. Y para las personas que desconozcan cómo funciona la residencia de ancianos, puedes tener una terapia una hora al día y está muy bien y yo creo que es 1000 veces mejor que con un robot, por supuesto, pero ¿qué haces el resto del día? ¿No? Si estás 10 horas, 12 horas despierto, lo que hacen ahora si te caes o tienes un problema o necesitas en, algo. sí, sí, estás sentado o en tu cama solo o viendo una tele con la boca abierta porque estás embobado de ver la tele todo el día y de esta manera puedes tener una interacción. Es una interacción que no es real, por supuesto, con una persona, pero tú sí sientes que estás teniendo una conversación y tú estás pidiendo que te pongan las noticias y él te lee las noticias. Tú le Y él estás. está estimulando Sí, toda la actividad efectivamente. cerebral, que es muy importante. Efectivamente, le puedes pedir ver fotos de diferentes sitios, puedes jugar a diferentes juegos, entonces ahí no me parece nada frío. A mí lo frío me parece dejar a una persona, ¿no? Sola Sola. y que se vaya Eso sí me parece frío y terrible, ¿no? Entonces mira, no tengo el top que es estar con un humano, pero sí que tengo una asistencia, tengo alguien que me escucha, entre comillas, y que me responde, entonces yo sí siento que me está escuchando alguien, ¿no? Y yo creo que eso es bonito y sobre todo creo que eso va a evolucionar a lo bestia. Tú que estás metido en la inteligencia artificial y sabes lo que hay, el día que haya inteligencia artificial general, pues vamos a poder hablar con ellos. Sinceramente, mejores conversaciones que con muchos seres humanos. No, bueno, aquí esto es lo que un poco a colación de lo que acabas de decir, voy a comentar dos cosas. Una es que esto yo creo que es de lo primero que vamos a ver. Evidentemente, bueno, el Teslabot está ahí y bueno, a ver, ¿cuándo veremos un robot humanoide? Aunque no sea evidentemente exactamente como nosotros, pero bueno, un robot caminando o un robot en nuestra casa, no los típicos robots que estamos viendo ahora. Eso tardará un poco más porque, como bien dices tú, hay unos temas físicos, de hardware, de muchas cosas, ¿no? De costes también, que no, pero evidentemente eso llegará. Pero lo que sí que va a llegar, yo creo que en muy, muy poco tiempo, por no decir que yo creo que lo vamos a ver no quiero dar un número de años, pero es el tema de tener una conversación, esto en voz, de forma natural, porque las tecnologías en este sentido, en modelos de lenguaje y en síntesis de voz, es alucinante, es impresionante. Y una de las cosas, entonces yo creo que eso no va a ser ciencia ficción y lo vamos a tener, ¿no? Es decir, y luego el peligro que corre esto es que sea mucho más interesante. Ya pasaba con GPT-3, ¿no? Que tú podías hablar, tener una conversación filosófica y va a ser mucho más interesante conversar con una inteligencia artificial que seguramente con la mayoría de los humanos. Esto es un problema. Me gusta más hablar con la inteligencia artificial que con mi amigo, con mi mujer o con mi compañero. Claro, paso más tiempo hablando con la inteligencia artificial que con los humanos, porque es más interesante, me aporta más valor. Cuidado con esto, ¿no? Porque esto mm, ya está pasando. Cada día nos pasamos más tiempo en una experiencia digital totalmente personalizada. Y aquí, y ya os dejo comentar lo que queráis y pasamos a otra pregunta también si queréis, es un tema que es uno de los modelos de lenguaje de Google que presentó hace poco. Lo que pasa es como aquí las noticias, bueno, cada semana salen nuevas, pero bueno, concretamente hace muy poquito Google presentó un modelo de lenguaje llamado Palm, que bueno, era un modelo de lenguaje natural, pero de gran tamaño. Y lo curioso de este modelo es que empezaba a partir de un tamaño a tener cualidades que asociamos a un ser humano, como por ejemplo el sentido común y el sentido del humor. Entendía los chistes. Cuidado con esto.
realmente sigue pasando como el resto de modelos de lenguaje, no entiende nada y no es muy inteligente. ¿No? No vayamos a generar ese debate porque no estamos en el camino de la inteligencia artificial general. Mañana vamos a tener un debate sobre eso y sobre Gato. Pero lo que sí que intento pretender trasladaros es que a partir de una cantidad de información de lenguaje, empezó a simular o a inferir cualidades humanas, como es el sentido común, el sentido del humor, y por qué no en un futuro el sentido afectivo o de compasión, imaginaros, ¿no? Que estás hablando y simplemente no significa que sepa lo que es la afectividad, pero lo ha inferido del lenguaje. Esto es muy interesante. Quiere decir que esto lo que plantea es lo siguiente, a nivel de ingeniería o nivel de desarrollo es, no tenemos que saber lo que es el amor, simplemente dándole datos simularemos el amor. No, haremos, no sabremos ni lo que es, pero parecerá que es amor, porque él lo va a inferir, nos va a dar explicaciones, vamos a tener conversaciones y no lo vamos a distinguir de lo humano, pero no tendremos ni idea de lo que hemos creado. Pero esto ya está ocurriendo. ¿Eh? No sé si ahí te estás de acuerdo, Roberto, a nivel un poco de desarrollo en cuanto a inteligencia artificial. Yo creo que hay una inteligencia artificial por datos, ¿no? Y otra una inteligencia artificial que es la que estamos viendo grandes resultados, y otra que supongo que tardará más, que será la general, en la que va a haber hay un desconocimiento tremendo porque no se sabe cómo abordarlo. Evidentemente nos apoyamos en conocimiento de neurociencia, inferencia en el cerebro, varias tecnologías hibridadas. Pero eso tardará más, ¿no? Pero el inmediato es bueno, que ya tenemos modelos de lenguaje que parece que tienen sentido del humor y que parece que razonan y tienen sentido común y hacen, jolín, no saben lo que dicen, siguen sin saber lo que dicen, ¿no? Pero Mira, yo siempre he lo parece, dicho, ¿no? yo siempre he dicho cuando soy capaz de hacer reír a una persona en otro idioma, ya sé el idioma. Cuando sepan, la verdad es que es una pasada. Oye, en cuanto al amor, de si sabrán lo que es amor, no sabrán, es curioso porque es que estos debates solo podríamos tener exactamente igual en el ser humano. ¿Qué es el amor? ¿Qué entiendes tú por el amor? Y pienso que uno de los problemas que tenemos a veces cuando queremos que las máquinas repliquen algo es que queremos que repliquen, porque no lo tenemos claro muchas veces. Es cuando hablamos de la conciencia. ¿Realmente sabemos qué es la conciencia, verdad? Claro. ¿Y quién lo va a simular, ¿no? Como comentaba Liliana, es decir, esto si no sabemos lo que es, si tuviéramos que diseñarlo, imagínate diseñar el amor. No sabemos lo que es el amor. Queremos ponerlo en un robot, porque aunque sí que sabemos más o menos de qué va. Claro, ¿quién lo modela? Claro, si lo hacen los griegos, sería una cosa. Si lo hace Claro. una cultura occidental, si lo hacen una gente totalmente machista, pues sería otra cosa. Si hace una gente a lo mejor más futurista, no lo sé. Es decir, el amor son conceptos que se van a modelar y que se van a aplicar en productos tecnológicos, y Sí. eso éticamente y filosóficamente es un reto porque, bueno, supongo que legalmente habrá un marco, ¿no? Pero bueno, salió, me acuerdo, bueno, aquí incluso en la Universidad de Alicante, yo cuando lo vi me quedé, esto que voy a decir no me acordaba y viene muy al caso, y es que hicieron una charla y una ley sobre violación de robots. Aquí en la Universidad de Alicante, me acuerdo, un debate sobre, claro, tú te compras un robot y tú no puedes hacerle lo que tú quieras, claro, porque tú estás infringiendo una serie de comportamientos y una replicación de comportamientos que en los humanos es delito, pero hay un debate de que, claro, que si lo haces con una máquina, tú no puedes hacer lo que... Pero claro, esto podríamos pensar, si no lo podemos hacer en un robot, tampoco podríamos hacerlo en un videojuego. Yo no puedo entrar en el GTA y empezar a matar gente o insultar, decapitar a gente, dispararla a la cabeza. Aquí entramos en el terreno de qué está bien y qué está mal. Antes has dicho una cosa muy interesante, si no será el enamoramiento un constructo totalmente cultural, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿quién lo va a decidir, ¿no? A mí me da mucho miedo cuando dice, esto se va a legislar. Joder, ¿quién lo va a legislar? Me da mucho, mucho miedo, ¿verdad? Tenemos que pensar que en la sociedad en la que vivimos actualmente, con el ritmo de cambio que tenemos, lo que está bien y lo que está mal hoy, en 10 años, tú fíjate, un ejemplo muy tonto, pero todas las comedias de hace 10 años, que esta la prohíbo, este capítulo no, este está... ¿Verdad? Y al final acabamos prohibiendo dibujos de Dragon Ball y cosas. Bueno, ¿No? Shin-Chan, Dragon Ball, las películas de Alfredo Y, Landa o de Fernando Esteso y Andrés Pajares, esto es y, cine prohibido hoy, ¿no? y no olvidemos, un poco en Estados Unidos, hasta el año 67,
era ilegal casarse entre diferentes razas en algunos estados de Estados Unidos y solo un año después se legalizó la homosexualidad. No casarse, el ser homosexual en Reino Unido, que es un país que referente, ¿no? Bueno, y si hablamos de la esclavitud, es bastante reciente. Esclavitud, exacto. No olvidemos que antes hemos hablado del test de Turing. Alan Turing está nombrado así por Alan Turing, que es uno de los padres, si no el padre de la inteligencia artificial. Y este señor fue internado en un psiquiátrico por su condición de homosexual y acabó quitándose la vida. Fijémonos hasta qué punto, ¿no? Las cosas cambian, tenemos que tener mucho cuidado con decir qué está bien, qué puedes hacer y qué no puedes hacer porque ¿Quién decidirá, no? ¿Quién decide? Es el problema, ¿no? ¿Lo va a decidir alguien en China o lo va a decidir alguien en dónde lo vamos a decidir? Va a cambiar muchísimo, ¿no? Bueno, y habrá también un tema de privacidad, ¿no? Lo que hago yo con el robot se quedará en el robot, ¿no? No pasará como Alexa que estará grabando, ¿no? Entonces, si tenemos una conversación amorosa o una discusión de pareja robótica humana, eso no trascenderá, ¿no? Claro, porque esto aquí estamos hablando de la parte más íntima del ser humano, que es la afectiva, ¿no? Sí, correcto. Abre campos muy interesantes. Aquí vamos a pasar, bueno, si quieres comentar algo, vamos a pasar al tema de... A mí me parece que como todo en la vida, esta clase de temas son muy culturales, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que tú decías, Placio, cuando yo estuve en el Museo de la Robótica de Japón, entendí muchísimas cosas de los robots que no había entendido. Lo primero que te muestra el museo es que antes, no sé si os acordáis, pero incluso se trató de hacer yendo un poco hacia el mismo tema que hablaba Roberto, se trataron de hacer robots muy humanos, de ahí salen los robots humanoides, y lo que nos contaban ahí es que entre más humanos se hacían los robots, más las personas sentían miedo. Y por eso entonces hoy hacen, por ejemplo, tienen muchísimo más acogida un robot que es en forma de perrito, o como dice Roberto, que realmente tiene cara de robot, con una cabezota, con algo, porque te sientes menos amenazado. Cuando un robot físicamente es muy parecido a ti, como no sé si habéis oído hablar del profesor Hiroshi Ishiguro, que hizo su propio clon y que se enfrentó al envejecimiento. Entonces, él envejecía y el robot no. Y entonces el profesor terminó operando. ¿Sabes que ha terminado haciéndose cirugía plástica para seguirse pareciendo a su clon? En lugar de ser al clon. Ahora parece más un robotel que el robot. Exactamente. Entonces, ese tipo de robots nos generan muchísimo más repudio porque estamos viendo nuestra propia humanidad dentro de un robot y representa una amenaza. Un robot como los que dice Roberto, con el ojo grande, con la cabezota, con no sé qué, nos dan incluso ternura y podemos sentirnos muchísimo más atraídos por ellos. En Japón hay un problema de soledad muy grande. Sabéis que existe el parque donde se van a suicidar jóvenes y sabéis que existe un escuadrón de personas pagados por el Estado, que cuando un anciano lleva más de un mes sin salir de su apartamento, ellos son los que van y retiran el cuerpo, hacen la limpieza de las habitaciones porque todo se impregna y limpian los apartamentos. O sea, realmente hay un problema de soledad en Japón y los japoneses tienen un problema con el contacto, no se tocan entre ellos, tienen un problema incluso con el idioma, no se expresan, está mal expresarse sentimientos, incluso dentro de las mismas parejas, o sea, es complejo. De hecho, dentro del idioma, cuando tú vas a hablar de amor, existe una palabra para el amor para los hijos, para el amor para la mascota, para el amor con el hijo. O sea, es tan complejo realmente la parte sentimental para los japoneses que han llegado a ese tema. Entonces, cuando tú ves el avance de los robots en Japón, lo puedes entender desde ese punto de vista, porque tienen un problema tan complejo con las mismas personas que les resulta muchísimo más fácil interaccionar con un robot que no le va a exigir nada a una persona que sí te va a exigir. Ahora, estamos nosotros del otro lado del charco y somos latinos, y los latinos entonces nos tocamos, nos hablamos, nos vamos a salvar, nos amamos locamente, bueno, estamos todos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser muy, muy, muy cultural. Sin embargo, también somos, a pesar de tener nuestras culturalidades, somos globales. Entonces, nos conocemos por internet, nos chateamos y cada día dejamos más espacio a que esta digitalización entre dentro de nosotros. Sin embargo, ¿hasta qué punto nosotros podemos reemplazar eso por un robot? No lo sé.
el caso es que yo pienso que el robot, por ejemplo, en el tema, como lo decía Roberto, en el cuidado de los ancianos, porque ya no hay gente que quiera trabajar como enfermera. Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado en Asia es que la gente no quiere cuidar a los ancianos, ni quiere cuidar a los mayores. De ahí que a cambio de no tener a nadie, de estar solo todo el día, pues que la gente prefiere estar con un robot a estar solo. Y no olvidemos que hay gente ya en Japón que se ha casado con su holograma y muchos tienen las muñecas, estas muñecas sexuales. Entonces, yo creo que van a ir ocupando espacios que hemos ido dejando abiertos los mismos humanos, ¿correcto? Entonces, pero va a depender mucho de muchísimos factores, de nuestra cultura, de nuestra ética, de nuestros valores. Entonces, yo, por ejemplo, entiendo que si yo voy a un hotel, como ya me pasó y me encuentro un robot que habla 17 idiomas, pues va a ser mucho más fácil para mí si yo voy a Tokio y el robot entiende mi idioma, ¿sabes? Habla en español y me contesta en español y me soluciona los problemas en español, eso lo puedo entender. Ahora, que yo quiera llegar directamente a reemplazar el humano y tener una relación de pareja con un robot, pues pienso que va a tomar muchísimo más tiempo, por lo menos en nuestras culturas. Bueno, aquí lo que vamos a analizar es, como tú bien has dicho, has tocado ya varias cosas y es que la configuración, vamos a evaluar ahora los escenarios donde se produce esa interacción amorosa o afectiva. No hablamos de sexualidad, aunque también evidentemente se contempla, pero dónde se podría dar, ¿no? Y voy a dar unos casos y van a chirriar mucho, ¿no? Y vamos a decir, estos sí, estos no, estos me parecen bien, estos me parecen mal, ¿no? Evidentemente uno es el de tener una pareja, ¿no? Evidentemente, aunque sea una compañía. Hay un documental, está en Filming, que habla de justamente de eso, es un documental de pues una muñeca sexual, robótica, y, bueno, una persona que vive con ella y bueno, un poco la experiencia, ¿no? Pero evidentemente nos causa risa porque aún no son muy realistas, pero esto con el tiempo se irá corrigiendo, evidentemente. Hasta el punto que llegue a ser humano, tardaremos mucho tiempo, evidentemente, tiene que llegar mucha tecnología para llegar a ello, ¿no? Pero con un cierto grado de realismo, la gente lo va a adquirir como producto, ¿no? Una como pareja, ¿no? ¿Vale? Eso está claro. Una como acompañante, como bien has dicho tú. Vivimos una sociedad cada vez más solitaria. Es decir, en España tenemos que recordar pues que la principal causa de mortalidad en los jóvenes es el suicidio. La salud mental es uno de los problemas de esta sociedad. Es decir, no podemos decir que lo estamos haciendo genial en este sentido. Entonces yo puse ese título, que algunos también me lo han criticado, que es una sociedad sin alma está buscando los robots lo que no encuentran los humanos, y yo creo que es así. No cumplimos las expectativas humanas. La sociedad que estamos creando no es una sociedad humana en ese sentido, es una sociedad digital, inteligente, rápida, pero el ser humano está viéndose superado en ese sentido porque requiere de una serie de cosas que el ser humano no da y tendrá que darlo los robots, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de un amigo, el tema de un cuidador, está claro que sí, ¿no? Está claro, los robots a nivel de un cuidador. Compañeros de trabajo. Imaginad que tenemos compañeros de trabajo en almacén, en restauración. Empezamos lo que dices tú, a lo mejor no los sustituyen, pero empezamos a ver que un equipo de personas hay 10 humanos y 4 robots, ¿no? En los bebés. Imaginaros, por ejemplo, que alguien quiere tener el proceso de criar un bebé, pero no va a crecer, evidentemente, pero ese proceso de que sea totalmente casi que inteligente, ¿no? Que llegue incluso a tener que, pues esa interacción de cuidado, etcétera, existe, es un producto muy demandado. Hay la gente que tenga curiosidad, los baby reborn se llaman, ¿no? Por ejemplo, robots que cuiden a bebés o a niños, que hagan de cuidadores, de maestros. Un maestro robot. Por ejemplo, cada vez tenemos menos tiempo, con lo que la educación de los hijos seguramente recaerá en robots. Esto es como decir, no, no, eso no queremos. Os recomiendo también la película Yo Madre y Mother de Netflix, que es un robot que cuida a un bebé. Y un poco el paradigma te hace visualizar si somos los humanos los ideales para criar a humanos. Hombre, la respuesta sería sí, sí, los padres y las madres van a crujir, ¿no? Pero bueno, mirar, abrir la mente, ver esta película y seguro que al menos alguna curiosidad se os plantea, ¿no? El tema de tener una familia robótica, imaginad que puede ser híbrida o no. Imaginad que yo llego a casa y tengo mi mujer y 2 hijos robots. Y esto también pasa en una película, no me acuerdo del título, estoy viéndola ahora, que básicamente es una familia y uno de los componentes es un robot, es un niño robot y se estropea.
y entonces el niño se estropea y entonces, bueno, no encuentran quien lo pueda reparar. Y claro, la familia está en shock porque no lo pueden reparar, pero es que el niño es casi humano y forma parte de la familia, ¿no? Entonces, claro, aquí hay paradigmas que empiezan a chocar porque no es que vayamos a cuidar a los ancianos, sino que van a formar parte del núcleo humano, de interacción humana, del constructo de mi vida, de mi experiencia de vida humana. Estos robots van a ser más importantes seguramente que los propios humanos, porque los humanos no son capaces de satisfacernos. Esto lo que proporciona es un mercado económico potencial brutal. El más importante ahora mismo y el que se ve es el de cuidadores de ancianos, como bien habéis dicho, soledad, una sociedad envejecida, temas de salud. Entonces, claro, hay un mercado, esto se ve como un mercado muy, muy, muy interesante, pero también esto nos lleva a un problema de configuración social, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en este sentido, aquí bueno, nos comenta Roberto que tenemos el tiempo limitado. ¿Tú qué piensas de todo esto, Roberto? Pienso, la verdad, que estoy totalmente de acuerdo. Y me ha recordado una cosa que has dicho. En una conferencia empezamos hablando de inteligencia artificial y siempre acaban las conversaciones pareciéndose más a un debate sobre filosofía que de tecnología, ¿verdad? Y una señora un poco asustada, hablando de cómo iba, dónde iba a llegar la inteligencia artificial, y me dijo, "Oye, ¿cómo podemos asegurarnos que la inteligencia artificial pensara como nosotros?" Y yo digo, nuestra única esperanza es que no piense como nosotros. Porque si alguna vez hay inteligencia artificial general que no nos necesita y que nos percibe como un estorbo, ¿no? Pues, ¿qué hacemos los seres humanos? Entonces, en este caso, yo diría que es bueno que no sean iguales a nosotros. Es bueno que tengan una capacidad de aprendizaje muy grande. Es bueno que puedan aprender de nuestros errores, y yo pienso que no hay que intentar a toda costa o añorar o incluso escandalizarse cuando no son igual que nosotros, ¿no? Es tecnología, está para hacer que nuestra vida sea mejor, y yo creo que los casos son espectaculares. Has hablado de robots enseñando. La gente a la que los profesores en la escuela donde va mi hijo igual no saben hablar chino o hablar francés y hablar inglés, ¿no? Y eso lo puede hacer una máquina. Porque no va a estar bien que una máquina le enseñe estos idiomas. Pero el profesor humano le puede enseñar otra serie de cosas como el humor ahora mismo, ¿no? Que es algo que es muy difícil que una máquina te llegue a enseñar. O el pensamiento creativo o la inteligencia emocional, ¿no? Entonces yo pienso que ha llegado un momento que la tecnología ofrece tantas ventajas que no tiene ningún sentido enfrentarse a ello o escandalizarse, y vamos a decir, oye, hay cosas que nunca, siempre han sido de esta manera, y ahora hay otra forma. Antes, mira, antes la gente, cuando ha empezado los libros, después de publicarse libros y acceder a ellos, pensaba que la juventud estaba corrupta porque estaban todo el día leyendo, ¿no? Yo, cuando era pequeño, mi madre me regañaba todo el rato porque estaba viendo la tele. Luego a los hijos les regañamos porque tienen el smartphone, ¿no? Y cada vez todos esos cambios tecnológicos a veces nos sacan de nuestra zona de confort, nos dan miedo. Y yo diría a la gente, va a llegar un momento en el que yo puedo tener una conversación muy interesante con algo que no es humano. Me parece maravilloso, ¿no? Yo quiero probarlo. Eso no significa que voy a dejar hablar con humanos, ¿no? Significa, es como cuando empezaron, hemos vivido todos cuando empezaron los chats, ¿verdad? Eso es muy frío, pues puedes conocer a un Bueno, montón. pero ya nos está pasando, ¿no? Es decir, los Sí, teléfonos móviles, que es sí. una antesala de todo esto, hace que la comunicación, por ejemplo, hijos y padres, pues imagínate, bueno, hijos y padres y en general, te ves a todos ahí hablando con el móvil. Imagínate, Sí, si tenemos una inteligencia artificial que nos permite hablar casi como un humano, pues bueno, sí. ya no hará falta que hable con mi madre, con mi padre, porque sabe más educarme, decirme las cosas, tratarme como me tiene que tratar que mis propios padres, un profesor exactamente lo mismo, una pareja exactamente lo mismo. Es decir, el ser humano va a verse bueno, en ese caso, de alguna forma, tener una satisfacción mucho mayor con ese tipo de interacción que con una interacción humana. Ahí corremos un peligro, ¿no? También. Sí. Ya está pasando con los móviles, ya está pasando con los móviles, que nos está idiotizando, ¿no? En ese sentido. Sí,
Sí, es posible, pero también es como lo percibimos, ¿no? Y también yo creo que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Es decir, has hablado del caso del padre que no le hace caso al hijo porque está hablando en el móvil. Joder, dale unas conversaciones más interesantes a tu hijo. ¿No? Complicado, ¿eh? Complicado eso también. Y no Eso, querrá estar todo el día con el móvil. Yo creo que esto no debe preocuparnos demasiado. Y también hay una cosa que no hemos hablado hoy, que creo que es súper interesante, que es el transhumanismo y cómo podemos converger, ¿no? con la tecnología para crear un ser totalmente diferente. Y creo que tiene que ver, ¿no? Hay mucha gente que dice las personas contra la inteligencia artificial. Oye, ¿y qué tal si nos unimos? Que de hecho ya nos estamos uniendo, porque todos somos 100% dependientes de esto, ¿no? Sin esto no puedes conseguir trabajo, no puedes estar en contacto con tu familia muchas veces. Para algunas personas no puedes ligar sin tu smartphone, ¿no? Y ya somos medio cyborg, somos un cyborg muy primitivo. somos ya humanos aumentados en este sentido, Sí, ¿no? Pero bueno, totalmente. evidentemente vamos a un escenario en que van a haber como varias tecnologías y vamos a interactuar con ellas, ¿no? Claro. Como bien has dicho, y una de ellas que no lo tratamos porque intentamos focalizar el tema es el transhumanismo, que lo hemos tocado en programas como Human X, que tiene una serie completa, y en concreto el de humanos aumentados. Pero por resumir, porque sé que tienes poco tiempo y nos das ya, si quieres, el titular, luego lo daremos Liliana y yo, y si quieres así, por si tienes otra charla o cualquier cosa. Las dos últimas preguntas las resumiremos en una, ¿no? Es decir, viendo todo lo que estamos hablando, esta pregunta, la primera es más fácil. ¿Podremos amar a un robot? Pues viendo lo que me has contestado de que abrazaban que abrazaban o le daban o se ponían a hablar con él, evidentemente yo creo que hay. ¿Y podrá un robot o amar a un humano o considerar nosotros que nos está amando? Si nos consideraremos amados por los robots, lo veremos eso. ¿Qué piensas de estas dos preguntas? A Tanto ver, de amar nosotros a los robots como que sí. los robots nos amen a nosotros. Yo creo que afecto por un robot. He visto muchísimos casos. Yo he tenido a veces cuando voy a un evento y tengo un robot que va a hacer de maestro de ceremonia. Si falla algo, tengo un afecto, en ese caso muy negativo. No le amo, pero le quiero matar. ¿Vale? Son sentimientos muy humanos a un robot. Y os va a parecer una locura, pero yo cuando salgo de la oficina les voy haciendo cariñitos a algunos de vez en cuando. Y tú has visto mi robot ultra realista, ¿no? Nairobi, que es una mujer muy guapa, que creo que es a la que le pediste matrimonio, ¿verdad? Que me ha dicho... Se lo está pensando, ¿no? Que se lo estaba pensando. Esta chica, un día unas compañeras que tengo le estaban cambiando, sabes que tiene un traje muy bonito, que lo hicimos a medida y eso, y la tenían desnuda, y yo cuando bajé y la vi dije... Taparla en Nairobi, me dicen que es un robot, digo, joder, pero tiene sus pechitos, taparla, ¿no? ¿No? Y me estaba escandalizando, pues como si hubieran dejado una niña desnuda ahí, ¿no? Y yo sí creo que es muy fácil tener afecto a algo que demuestra ciertas cosas. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? Le vas haciendo cariño, cómo no. Sabiendo que es una máquina, sabiendo que se apaga y se enciende y que tú manejas lo que va a decir. ¿Podrán amarnos a nosotros? Yo creo que será relativamente fácil en los próximos años conseguir que nosotros tengamos la percepción que pueden tener afecto por nosotros y pienso que ahí juega un rol muy importante la necesidad de las personas. Y antes Liliana ha hablado de los casos en Japón, una sociedad donde hay una soledad tremenda, que no es verdad que en Japón igual es el caso más exagerado, pero en todas las grandes ciudades ocurre. Una de las grandes pandemias de nuestra sociedad es la soledad. Y yo pienso que si esa necesidad la unes con una máquina que cada vez te puede crear esa ilusión de una manera más realista, está claro que no tiene por qué ser real el amor que siente por ti, pero igual que cuando está una persona con alguien que no le conviene y lo sabe perfectamente bien y te hace un cariñito y tú... Y es toda mentira, a lo mejor. No te quiere y todo el mundo lo sabe excepto tú.
Bueno, pues Roberto, ha sido un placer, como sé que tienes un poco de prisa porque tienes una agenda muy apretada. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros Muchísimas gracias. pero esperamos contar contigo en sucesivos programas. Cuando queráis, un placer. Liliana, Bueno, Plácido. Gracias, hasta un luego. abrazo. Gracias a Hasta ahora. todos. Adiós. Bueno, Liliana, estábamos expectantes por lo que nos comentaba Roberto, Ujú. porque como tú qué piensas un poco Mira, de lo que él está comentando. parte de mi post, el famoso, el que hizo escándalo, comenzaba diciendo que si nosotros hemos sido capaces de llamar mi amor a alguien que nos ha roto el corazón, tal vez no una, sino dos, hasta tres veces, que así que nos ha hecho daño, que ha sido capaz de cambiarnos por alguien, ¿por qué no vamos a llamar a mi amor a alguien que no nos haría daño? Porque estamos hablando bajo la paradoja que un robot sería programado para no hacernos daño, para cumplir todas Satisfacernos, para nuestras cumplir funciones, nuestros deseos. para cumplir hasta nuestro más mínimo deseo. Entonces ahí vendría la paradoja, básicamente, de que, digamos, los humanos nosotros crecemos, maduramos y nuestros afectos cambian con respecto a la visión que yo tengo del otro, pero sobre todo la visión que el otro tiene sobre mí. O sea, no es lo mismo que yo ame a sentirme amada. Entonces, cuando yo me siento amada, mi vida cambia, me siento mejor, no sé qué. Ahora, y aprendo de eso. Aprendo qué es lo que me gusta de ser amada. Si tú le dices, le preguntas, ¿Tú crees que el efecto en ese sentido es cierto, ¿no? Porque esto además en los niños ocurre mucho, ¿no? El sentirte amado, sí, valorado mentalmente, te refuerza, crece, es que tú lo puedes ver, tú puedes ver un niño. eso da igual que te lo diga un humano que un robot, va a tener el mismo efecto. Mira, yo lo que creo es que ¿qué es lo que necesita un niño? Sentirse seguro. Es lo que necesita un niño y un niño que recibe amor. Muy seguramente, esto es un estudio, no me lo estoy inventando yo, esto es un estudio del World Economic Forum, que dicen que los niños que no han recibido seguridad por parte de sus padres tienen un 30% menos de posibilidades de tener una vida a futuro más, digamos, más plena, ¿sabes? Porque cuando no sientes seguridad, pues vas a tener inseguridades, vas a tener más Mm. problemas sociales, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya incluso eso es importante desde la niñez. Entonces, todo eso va formando parte de nuestro propio carácter. Entonces, nosotros, todos los sentimientos que los otros expresan hacia nosotros son los que hacen parte de nuestro propio carácter, de nuestro propio sentimiento. Sí, nuestras percepciones crean nuestra propia realidad, ¿no? Es verdad Exactamente. que podemos tener un carácter lo suficientemente fuerte para que independientemente de las percepciones y las opiniones y las experiencias, consigamos ser fuertes igualmente, ¿no? Pero es Ujú. verdad que al final todas las percepciones es decir, todo el apoyo que podamos recibir refuerza un Claro. poco lo que podemos ser, ¿no? Es decir, Ahora, eso... yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Plácido. Imagina Venga, que va. tú estás en una situación que tienes tres niños y que a ti te encantaría que tus hijos, por ejemplo, fueran a la Universidad de Harvard, ¿no? Pero tú económicamente no estás en disposición de hacerlo. Entonces a ti llega alguien y te dice, mire, yo voy a hacer que sus hijos se formen con un robot que va a estar pendiente de su propia formación y que les va a ayudar a mejorar. No solamente que les va a enseñar, sino se va a dar cuenta de qué son buenos, en qué no son tan buenos y los van a reforzar. Y gracias a eso, sus hijos van a poder ir a estudiar a Harvard. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué harías? ¿Los pondrías con un maestro normal en una escuela normal? ¿O No, aceptarías no, el robot? yo no soy de los que les pondría el robot. Estaría pendiente un poco del proceso, ¿no? Es decir, no me Ya, desvincularía, pero sí que es verdad que esto de los metería de lleno en el proceso y en su realidad y en su presente. De tal manera y que si en mi presente existe esa realidad, que es que yo pueda poner un robot que les enseñe, es como si les dijeras ahora a los niños que no vieran en YouTube vídeos para que se formaran, ¿no? Que de solo vieran al acuerdo. profesor, no tiene sentido. Ahora, no quiero desmeritar la labor de un profesor ni de ningún humano, pero yo sí creo que a futuro los robots nos van a acompañar en procesos para que nosotros seamos mejores. Eso es parte de mi investigación en la tesis doctoral. Ya lo están haciendo en medicina. Pronostican con un 99 punto de eliminación de error, 99,9% de eliminación de error contra un 60, un 70% de un médico normal. ¿Esto le va a quitar el trabajo a los médicos? No.
pero les va a ayudar a ser más eficientes en sus labores. Y yo creo que desde ese punto de vista es que tenemos que ver a los robots, no que van a suplantar algo, sino que van a estar al lado para ayudarnos a ser más eficientes, a ser más eficaces y pues todo lo que nos pueden mejorar a nivel, sobre todo de computación, a nivel de cálculo, ¿sabes? Que ya para nosotros es difícil hacerlo. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial. Aquí hay una preocupación, yo creo, que es que la gente lo tiene claro, el que el futuro evidentemente va a ser robótico, va a ser inteligente, pero al final la preocupación es dónde están los límites, quién los va a decidir, dónde está la libertad propia y la privacidad, y realmente ahí sí que hay un peligro, ¿no? Porque todos estos debates, y un poco es por los que los planteamos, que sí que son debates filosóficos, mañana tendremos uno técnico, pero es el planteamiento de que vamos a un nuevo mundo y ese nuevo mundo quién lo construye y qué es lo bueno, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? ¿Quién decide por nosotros? Porque influye como sociedad, ¿no? Si realmente estamos decidiendo por encima de nuestra propia biología y moldeando nuestra psicología, nuestra cultura, nuestros constructos mentales. Entonces el tema de los robots y la interacción con las máquinas va a ser fundamental, ¿no? Independientemente de que sean muy inteligentes y un día se rebelen, pues bueno, eso sería otro debate, ¿vale? Pero sí que solo el hecho de interaccionar con ellas de una forma natural, por ejemplo, si yo ahora pudiera tener una conversación como con una inteligencia artificial general, de tal manera que fuera casi humano, pues a lo mejor no me iría a tomar una cerveza con un amigo, por ejemplo. Claro, todo eso es una cadena, ¿no? De tal manera que sí, que hay mucha gente que vendrá y dirá, no, no, siempre el humano va a ser mejor, pero eso va a cambiar porque yo estoy mirando con preocupación un poco, no sé, la sociedad a la que vamos, ¿no? Las noticias y lo que nos viene, ¿no? Y no es halagüeño, no significa que sea el apocalipsis, como me comentaron, que dicen que a veces parece que anunciamos el apocalipsis. Yo creo que no es así, yo creo que alertamos y damos un mensaje humanista, ¿no? De decir que tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, porque podemos perder cosas muy rápidamente que nos ha costado mucho ganar. Y tendremos que definir qué es ser humano en esta era, en esta nueva era. Es que no, lo que vamos a vivir no lo hemos vivido nunca. Ahora, también digo que lo que vamos a vivir es inevitable, ¿no? No es una elección. Va a ser inevitable vivirlo y nos va a poner el reto de poder vivirlo y sobre todo, quizá nuestras generaciones a lo mejor no tanto, no lo sé. Pero claro, la gente joven empezará con un robot. Quizá tengan más amor al robot que los críe, que ya pasa, ¿no? Que a su madre, porque dirán, bueno, si el robot estuvo más tiempo conmigo que mi madre, o mi madre humana. Porque claro, los lazos afectivos, cuidado con esto, ¿no? Eso, hay un cuento de Asimov que habla de eso, de una niña que fue criada por un robot y los padres se preocuparon tanto de que fuera así que se lo quitaron y le pusieron a una escuela normal y la niña no pudo y cuando creció hizo todo lo posible para ir a buscar el robot, ¿sabes? Bueno. Entonces, es un cuento de Asimov. La verdad es que Isaac Asimov, yo sigo diciendo que la ciencia ficción, más que nos ayuda a proyectar el futuro, ¿no? Nos ayuda a posibles futuros y tomar conciencia. Fíjate lo que has comentado, un relato en pocas palabras. La gente que nos escuche proyectará y dirás, ostras, esto que a mí me ha trasladado un sentimiento mucho más positivo y humano hacia el robot que hacia los padres. Fíjate que me ha emocionado el que la niña cuando creciera buscara al robot. Sí. Me han dado igual los padres, pero realmente eran sus padres, ¿no? Pero, sí, yo creo que nosotros, o sea, yo creo que hay muchísima literatura, hay muchísimo que Sí. ver. Yo creo que leerse Sueños de Robot de Asimov, yo creo que nos Dead ayudaría Thinking. a muchos entender hacia dónde va el futuro y porque es justamente una sociedad donde ya se convive con robots y él ya muestra ciertos problemas con los robots que me parecen interesantes. Ahora, ¿cuál es el problema de los límites? Pues que no los tenemos. Los humanos tenemos una capacidad especial de poner, muy especial para no atender a los límites hasta que ya no es un peligro. Entonces, ¿de qué se trata este espacio como este o como el mío, como muchos de los que estamos metidos en este tema? No es que nosotros queremos ir en contra de la humanidad, nosotros justamente lo que estamos haciendo es una tarea de evangelización, o sea, de decir, esto puede llegar acá y esto es algo que puede, esto es un retrato del futuro. Ahora, ¿qué vamos a hacer para no llegar allá o para llegar de la mejor manera? ¿Sabes? O sea,
Básicamente yo creo que como todo en la vida, el ¿Y ser tú humano crees, tiene una elección. nosotros decidiremos o seremos meros comparsas? ¿Seremos meros espectadores? Pues mira, parte de mi Yo, trabajo es crear un marco ético para la inteligencia artificial. Ya hay muchos proyectos, hay muchas entidades. Nosotros, mucha gente se queja de la Comisión Europea y de Europa que frena los proyectos, pero sin embargo, la entidad en el mundo que más ha trabajado por una futura regulación, porque aún no existe, pero por un marco de principios éticos, es la Comisión Europea. Y ya hay 200 páginas escritas sobre el tema. Entonces, yo creo que se están haciendo cosas. em, ya también las empresas tecnológicas han comenzado, ya hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que están trabajando, que están declarando principios éticos y yo que aquí, ya estamos hablando de una Carta de Derechos Fundamentales digital. yo aquí voy a discrepar un poco. A ver, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y las posibilidades que tiene, tanto a nivel económico, el de impacto social, de impacto individual, son tan brutales y nuevas que todo el mundo quiere tener ese poder, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que la innovación y la disrupción nunca ha venido del poder público. ujú, Desde mi punto de vista, nunca. Lo que se está intentando hacer ahora es ir por delante de esa innovación y disrupción. ujú, ¿Cuál es el problema que va a haber? Que esto, la gente, los países, la gente que regula se cree que esto está finalizando, es que no acaba ni de empezar. Y entonces el paradigma al que nos enfrentamos es mucho más importante del que realmente podemos imaginar y al final no podemos tampoco frenar el avance. Es decir, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día de temas de manipulación genética. El tema de manipulación genética tiene los mismos problemas, ¿no? Son humanos aumentados, imagínate, no ujú. podemos manipular al ser humano. Pero es que en China ya han hecho ya manipulación genética. Sí, hay unas gemelas, sí, claro, por supuesto. ¿Vale? A ver, Y yo creo, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, Plácido. en la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Es decir, nosotros Ya. estamos aquí conservando una ética y luego resulta que vas a China, que ya en robótica, si has estado en el museo, lo verás que están como 50 o 100 años por delante nuestro, ¿vale? O no lo sé, o más, no lo sé, pero están a otro nivel en tema de robótica porque culturalmente está integrado en muchos sentidos. Y entonces, claro, en tema de inteligencia artificial, nosotros podemos estar aquí en la prehistoria y ellos estar con familias, no sé, con trabajadores, robots, ¿sabes? Están a otro nivel. ¿Por Bueno, qué? pues tú sabes que Porque En Corea ya se han planteado debates acerca de los derechos de los robots. sí, En el gobierno te estoy diciendo. Mientras acá estamos discutiendo por las tarifas de la luz, pues en Corea ya han discutido acerca de los derechos de los lo que robots. pasa es que también va a estar, es problemático en que, claro, gobiernos que son dictaduras Ya. van a trabajar bajo unos objetivos comunes Corea y del Sur, globales. Corea del Bueno, Sur. Vale. Sí, sí. Pero Entonces bueno, yo creo, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Los primeros en Occidente, hablo en Occidente, de hablar de justicia fueron los griegos. Y hasta hoy crearon ese concepto, se crearon leyes y de hecho todavía vivimos en una democracia que ellos crearon. Cuando ellos crearon ese concepto, no sabían que iba a pasar lo que pasó todo. Y sin embargo, hoy dentro de los principios éticos que estamos apelando a la inteligencia artificial, es los de justicia, equidad, transparencia, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay valores humanos que son comunes, son verticales a las personas, ¿sabes? Y yo creo que en eso no necesitas ser sí, muy inteligente no, para. no, el problema es que introducir un marco ético, incluso de derechos de los robots, incluso un marco ético en la inteligencia artificial, yo creo que es relativamente sencillo. El problema es si la realidad que vivimos actualmente va a ser receptiva a a esa aplicación. Porque vamos Ya. a ver, el ser humano no está actuando de forma ética. Es decir, Ujú. Pero nunca lo ha hecho, o sea, de nunca lo hecho, ha hecho, no, no lo ha hecho a nunca. ver, si existe dentro, existe una constitución donde dice no matarás, es porque alguien mató, ¿sabes? Si existe una constitución que dice no tendrás derecho a robarle a otra persona, pues es porque alguien lo hizo. Pero ¿qué estamos viendo en esta sociedad? Una sociedad sin transparencia. Una sociedad donde no Pero existe lo ha existido una en algún meritocracia. momento de la historia. No, Lo ha nunca. sido. Lo que pasa es que cada vez va a ser más cruel en este sentido y cada vez somos más conscientes de que eso tiene una repercusión en nuestras libertades y en nuestra forma de vida y que realmente es para beneficio de unos pocos. Ujú. Entonces al final estamos descubriendo un mundo de futuro donde realmente no cambia nada. Es decir, realmente seguimos a nivel evolutivo, el ser humano sigue siendo toda la evolución del ser humano, del futuro del ser humano, está dependiente de un sistema de poder.
que Ujú. está en la historia de la humanidad, lo que dices tú, es que no salimos de ahí. No. Entonces, ¿cuál es el futuro? Claro, bueno, Mira, sí, transparencia. Transparencia. yo trato de ser positiva en la manera en que yo sí creo que el pensamiento humano ha evolucionado. O sea, ha evolucionado tanto que hemos sido capaces de crear la inteligencia artificial. ¿Sabes? La inteligencia artificial no se creó sola, hemos sido nosotros. Entonces, yo también creo que en la medida que hemos podido desarrollar esto, vamos a poder desarrollar marcos éticos y vamos a empezar a crear muchísimas cosas para promover la equidad en los algoritmos, la justicia, la transparencia. Sí creo que ya van a haber cosas, pero como te digo, tuvo que muchísima gente matar a otra gente para que creamos la norma no matarás. Entonces, ya estamos viendo los sesgos en los algoritmos, entonces ya se está empezando a legislar. Es verdad que la tecnología va por acá y el gobierno va por acá, pero yo creo también que hay grupos de personas que ya están trabajando Eso sí. para ayudar a visibilizar eso. Entonces, ni todo es bueno, ni todo es malo, ¿sabes? Bueno, yo quiero que sepas que me han dicho mucha gente después del programa de HumanX. Bueno, yo no sé si fue muy apocalíptico. Normalmente se nos acusa mucho más de humanistas, pero bueno, Ujú. mucha gente me dio la enhorabuena por tus intervenciones. Porque, bueno, bueno, básicamente decíamos eso, muy positiva, un poco conciliadora en este Sí, sentido. sí. Es verdad que a veces somos no derrotistas, yo al contrario, es súper positivo, pero sí que es verdad, es que yo creo que en el sentido que tú lo ves, yo lo veo más crudo, ¿no? Porque yo que a lo mejor soy más consciente de la parte técnica y de lo que va a venir, no lo sé. Pero es verdad que estamos ante una era súper interesante de vivir, pero que se nos ponen retos muy importantes por delante. Y como bien dices tú, ¿no? Es decir, hay que estar ahí para poder modelarlo de la forma más justa y positiva, ¿no? Pero Ujú. vamos, estaba viendo esta mediodía o esta mañana, creo que me pasó una compañera en Davos, que está, sabes que está en la conferencia de Davos, y veía cómo actuaban con el tema de las criptomonedas y con los NFTs y yo tiemblo. Las monedas digitales, yo tiemblo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que donde está el poder y la economía, no hay libertad. Ujú. Y esto es un problema. Y la inteligencia artificial es una herramienta la inteligencia artificial es una herramienta de libertad. Como bien has dicho tú, es una herramienta de conocimiento humano y de proporcionarnos un futuro y vida mejor, ¿no? Y tenemos que aplicar esta tecnología para crear una sociedad más libre, más próspera, más transparente, más equitativa, sin tantas desigualdades. Y Ujú. esto a mí me preocupa porque esto es una bomba atómica a nivel tecnológico y el mundo no está en paz, el mundo está agitado, las desigualdades cada vez son mayores, las opiniones polarizadas y entonces, claro, hablábamos de amor y hacia los robots, es decir, casi que es como... mm, yo cuando os he explicado el cuento, yo creo que es que lo resume, ¿no? Es decir, yo creo que Isaac Asimov, igual que, bueno, toda esa generación, fíjate que voy a decir una cosa ahora un poco, porque yo muchas veces, esto lo voy a comentar ahora que estamos tú y yo solos, que no nos escucha nadie, ni ahora ni luego, es que yo creo que esta gente, que además los autores de ciencia ficción, Philip K. Dick, Isaac Asimov, bueno, tantos que nacieron en esa época de los 70, casi que van a ser los nuevos evangelizadores del futuro, lo que son los que escribían en la Biblia y veían el futuro. Esta gente escribía un poco de forma intuitiva lo que iba a ser el futuro, y es que son relatos de presente. Es Ujú. decir, cómo Isaac Asimov pudo En el imaginar, 76 escribió Sueños de Robot. imagínate, y entonces esta gente ya visualizaba ese futuro y el reto humano que va a llegar. Y es que va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Porque se ha visualizado, lo hemos construido en nuestra mente. En nuestra mente está esa proyección. Y como está esa proyección, la inteligencia artificial la hemos creado para que podamos afrontar ese reto, ¿no? Y a Ujú. mí me preocupa que ese reto sea afrontado de una forma positiva, humana y no siempre en la misma dirección y bajo las mismas manos, ¿no? Ujú. Y en este sentido, cuando hablamos de amor robot, claro, me gustaría pensar que si un día, y vamos acabando ya, porque yo sé que Sí. también te tienes que ir, te traslado las últimas dos preguntas que le he trasladado a Roberto, ¿no? Es decir, ¿podemos amar a un robot? ¿Puede un robot amar? Y al final, si esto, que puede verse muy positivo, Ujú. como el relato que tú has hecho de la niña que crece y luego busca al robot, también puede convertirse en una historia de terror Ujú. desde un punto de vista humano. Es decir, Ya. según como lo veas, es un relato de esperanza, pero también es un relato de terror o
a lo mejor de nueva humanidad que no somos capaces de digerir, ¿no? Pero plantea un nuevo paradigma este sentido, ¿no? Yo te voy a responder la pregunta de si podemos hablar un robot. ¿Qué pasa si a ti se te pierde este aparato, Plácido? Entonces me muero yo. Pues yo estoy hibridado ya con el móvil, duermo con él desde el iPhone 1, pues casi como si fuera ya el robot. Entonces ahí tienes la respuesta. O sea, yo creo que amaremos los robots, sí, de una manera diferente, ¿sabes? Yo creo que el humano también es consciente. O sea, tú no amas a tu perrito igual que amas a tu hijo, ¿no? Pero si amas un perrito, si hay gente que ama a la serpiente, Sí, pero si el ahí... perrito, si el perro hablara, el problema es que el perro no me proporciona la experiencia de un humano, pero si el robot sí, el robot viene a llenar ese hueco de experiencias humanas. Claro, Sí. hablar contigo, evidentemente aún no es biológico y no podrá tocarte. Y claro, la gente piensa que va a ser un robot de hierro, pero habrán robots biológicos de carbono. Ujú. Claro, entonces no distinguiremos si es un robot o no. Bueno, ya estamos hablando de poshumanismo y primero tenemos que pasar por el transhumanismo. Bueno, hablemos entonces solo de asistentes de voz, como la película de Her, una conversación en la que tú tienes una empatía, ¿no? Que te gusta hablar Yo, con esa o persona. sea, imagínate tú una señora de 90 años que está sola y que Sí. tiene todos los días un robot programado que la llama y le pregunta, ¿y cómo sigue usted, señora? Y ella, bien, no sé No, qué, porque eso ¿y el cómo marido no no lo. sé qué? ¿Sabes? El marido ya no está para eso, para aguantar. Exactamente. El Pues, marido- ¿tú crees que esa señora no va a generar empatía con ese robot? Sí, ya lo ha contado Imagínate, por Roberto. ejemplo, en que un lo- orfanato, niños que no tienen padres y tienen un robot que cumplen de alguna forma tareas de padres de sacarlos a un parque. ¿Tú crees que no van a sentir empatía? Ujú. No sé. Entonces yo creo que vamos a amar, pero de una forma diferente. O sea, sabremos que es un robot. El error que tenemos, que no podemos confundir, es que no nos vamos a amar como nos amamos entre los humanos. Porque es que ya ni siquiera sabemos definir qué es el amor hacia los humanos. Entonces, sí, podremos amarlo, pero será otra clase de amor. Pero ¿no crees que ese proceso de amarse entre los humanos está decayendo? Es decir, que vemos una sociedad cada vez menos empática entre nosotros mismos. Es decir, que nos falta amor, Pero, nos falta pero empatía, mira, nos el falta. amor, como yo te digo, es un constructo mental. O sea, nosotros hemos creado el amor. El amor no nace de manera espontánea porque sí, hay una parte que es intuitiva, pero es algo que nosotros, que los humanos hemos ido creciendo. O sea, tú No no hay vas una, a ver al mono diciéndole a la mona te quiero. No, ¿sabes? O sea, eso es algo absolutamente humano, ¿sabes? no es un arquetipo, no es un universal. ¿No crees que No, están en el mismo pues no algoritmo del creo que universo? esté revaluado el amor, pero yo creo que en el mundo habremos vintage como yo, que estoy enamoradísima, ¿sabes? No crees que, porque esto Se lo leí, pondrá de moda estar enamorado. me resultó muy curioso. Evidentemente, esto tiene una parte filosófica, otra científica, que no vamos a entrar, pero que es que hay determinados conceptos que están como arquetipos, que Ujú, además esos arquetipos, que es una línea filosófica o universales, pueden estar conectados a actividad neurológica y biológica, ¿no? De tal manera que esos arquetipos están más allá del constructo cerebral, es decir, están como en la propia Matrix, llamémoslo así, de tal manera que nosotros conectamos con esos constructos o arquetipos. ¿Tú ujú. crees que el amor existe en el universo o realmente es algo que está en nuestro cerebro solo? Para mí está en el cerebro. Yo es que soy filósofa, para mí todo está en el cerebro, o sea, yo no creo ni en el amor cósmico, ni el holístico, no, o sea, no, 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 no. O sea, Solo en el cerebro y es un constructo, nada es más. algo que yo creo hacia otra persona, hacia un perrito, hacia no sé quién, hacia así más. Yo te hago No una es, pregunta. no es, no es Tú una crees, cosa, no es un amor, o sea, como hace tú poquito, crees, el video que vimos de la chica esta llamando al tú amor, crees, pero bueno, te voy a no, preguntar, me vas a dar 2 minutos y ya está. ¿Tú crees ok. que, por ejemplo, el hombre de Cromañón cuando estaba en la cueva, solo, pintando Ujú, los animales y con una hoguera, ujú. eh, él no tendría la palabra amor, pero ¿no crees que eso ya lo tenía interiorizado, lo que es el amor? ¿O no No, yo sabía? creo que es muchísimo, es un sentimiento muchísimo más reciente. ¿Seguro? Sí, estoy absolutamente convencida. Estoy absolutamente convencida. ¿Tú crees que el hombre de Cromañón, cuando tenía un hijo y se moría por un accidente o venía un animal y se lo comía, no sentían amor o no Pero sentían... sentía el mismo instinto que siente un animal por su cría, ¿Y cuándo dejó de ser un instinto y ser un constructo? cuando nosotros desarrollamos más el neocórtex, ¿sabes? ¿Cuándo pasó eso? Eso, estamos hablando de el cromañón es mucho más anterior y estamos hablando
El neocórtex es hace como 30.000 años. Es decir, la generación del neocórtex, que es lo que supone una mayor capacidad cerebral, Ujú. es lo que nos va a permitir generar un arquetipo constructo como es Pero el es amor, que que antes éramos como animales. no es que fuéramos como animales, pero actuábamos de manera muchísimo más instintiva. Y así, y en la medida que nosotros hemos ido creando civilizaciones, pues hemos ido creando el amor, hemos ido creando castillos, hemos ido creando la justicia, hemos ido creando el dinero, ¿sabes? O sea, todo Ujú. esto ha sido producto humano. Eso no bajó un marciano, como tienen mucho las teorías, y vino y nos enseñó a hacerlo, ¿no? Eso, todo lo hemos creado las personas. Incluso los sentimientos los hemos creado, independientemente de que el Señor sintiera eso por su Es, hijo, pero es decir, nosotros que le por pusimos ejemplo, que un el nombre. hombre de Cromañón, cuando se acostaba con su mujer, antes de que se le creciera el cerebro, lo que sentía es que estaba procreando, pero Claro. cuando después de De desarrollar hecho, el es que cerebro, en el libro, después de desarrollar el cerebro, hacía el amor con su mujer y empezó a tener un constructo de amor bueno, distinto. en el libro de Yuval Noah Harari, en Homo Deus, la Bueno, eso teoría de él es que la diferencia entre el hombre de Cromañón y los Homo sapiens fue que los Homo sapiens empezaron a vivir en grupos se dieron cuenta que si vivían en grupos vivían muchísimo más tiempo y estaban más seguros. Y esa es su teoría en parte de ese libro. ¿Sabes? Por eso se extinguió el hombre de Cromañón y por eso el Homo sapiens, al compartir, al estar juntos, pudieron seguir adelante. Eso es pero no parte de me, su teoría. pero no me has contestado la pregunta. Entonces, ¿realmente qué es? ¿Porque hicieron eso? Es decir, el hombre empezó a generar como un constructo alrededor de ese sentimiento. Yo creo que Y, primero, darte cuenta de que puedes procrear y que eres capaz de procrear. Necesita una tarea de raciocinio. Luego de que si estamos juntos, pues tenemos calor juntos. Y que si somos más, entonces nos podemos cuidar más y podemos pero esto es vivir más tiempo. como decir que vemos el árbol, pero no la raíz. Es decir, al final yo creo que no vemos la semilla. Yo sí que soy partidario de que realmente el amor como energía en el universo está y un día seremos capaces de verla y detectarla. Yo creo que es otro tipo de energía, Entonces otro yo te voy tipo a de... hacer una pregunta, Placia. A ver, Si házmelas no tú a mí, a ver. existiera, si hoy nos muriéramos todos los humanos, ¿existiría el amor? Solo existe el amor. Ok, ok. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, Para mí sí, para mí es, pero de todas maneras no lo sabemos, pero ah, podemos decir que es bueno, el propósito del universo. En ujú, definitiva, debería ser ese, pero no somos capaces ahora mismo de... como dices tú, lo vamos construyendo, vamos conectando con eso, porque al final somos seres humanos que cogemos la realidad, la modelamos, esa modelización modifica incluso la propia realidad y es algo como sinérgico, ¿no? Pero ujú, al final hay una esencia vital y para mí, es una creencia mía, esa esencia vital última es el amor. Sí. ujú. Pero bueno, eso es una creencia no científica, es algo Sí. personal que la he soltado aquí, como estamos hablando de amor robot. Y entonces sí, sí podemos amar bueno, solo diré una frase ya y acabamos. Sí, para mí sí que sí que amaremos a los robots, como amamos a las mascotas y como amamos en última instancia a los seres humanos. El amor es algo intrínseco al ser humano y no a lo que amamos, ¿no? Sí que me gustó mucho una frase preparando el programa, que la verdad es que como el relato de Liliana, que me ha encantado, lo buscaré, lo pondré por algún lado, el del robot y el de la niña, me parece chulísimo. Es el de Platón, justamente el de Platón, que decía que no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda ser un héroe por amor, ¿no? Y me parece genial porque es lo irracional, es la fuerza máxima que hace que lo imposible se convierta en posible, ¿no? Y yo creo que a este mundo le falta mucho amor y mucha más alma y conciencia para que podamos volver y seguir siendo humanos, ¿no? Bueno, Liliana, un Bueno, placer, ya no te entretengo más, sé que tenéis que ir muchísimas a cenar. gracias. Nos vemos hasta la próxima. Un Ok, abrazo. hasta luego. Hasta luego.